Aproximación epidemiológica. Ujú. En cuanto a lo que el sarampión y la tosferina se refiere, tenemos ahorita una alerta epidemiológica en las Américas, así tal cual lo dispone la OPE. Ujú. Vamos a ver aquí, que quiero que se... Ajá. Tenemos una alerta epidemiológica, tanto sarampión como tosferina. Son enfermedades altamente contagiosas por su capacidad de propagación. Estas enfermedades pueden causar brotes si la población no está vacunada. ¿Por qué? Porque tienen un R0 elevado. ¿A qué se refiere el R0 elevado? A que es la capacidad que tiene la enfermedad de contagiarse a otras personas. Cuando una persona enferma contagia a otras personas. Ejemplo, el R0, aquí tenemos una tablita donde el R0 del sarampión es 16 a 18, el R0 de tosferina es de 15 a 17. Quiere decir que el sarampión, una persona con sarampión, tiene la capacidad de contagiar a 16 y 18 personas. Un paciente con tosferina tiene la capacidad de contagiar a 15 y 17 personas, comparado con otro tipo de infecciones. Ejemplo, ahí ponen la varicela, la parotiditis, la polio y la rubiola. Por ejemplo, rubiola, un R0 de 3. Entonces, estamos hablando ante dos padecimientos altamente contagiosos. La situación del brote ha sido que esquemas incompletos de vacunación, sobre todo. Ujú. Tenemos que actualmente, hablando de situación epidemiológica, existen en el último reporte que tenemos de aquí de nuestro país, 56 casos reportados en Chihuahua y lo último en Oaxaca, 4 casos. Estos brotes vinieron inicialmente de Estados Unidos. En Estados Unidos es donde se ve poca cobertura de pacientes que no han sido vacunados. Ahí en Texas, por ejemplo, tenemos que se cuantificaron o hay la notificación de 327 casos confirmados. De estos 327, 40 hospitalizaciones, una defunción de un niño, y en Nuevo México una defunción, ahí dice desaparición, una defunción de un adulto. Ajá. Entonces, de ahí la alerta epidemiológica. Todo se vino de Texas. Estos pacientes que llegaron aquí a México fue porque inicialmente fue ahí en Estados Unidos, en Texas, donde empezó la situación. Hablando de tosferina, tenemos que en el último reporte ya hay 191 casos notificados de tosferina. De estos, pues las complicaciones ya las vamos a ir viendo más adelante. El sarampión, como sabemos, es una enfermedad viral provocada por el virus del sarampión de la familia Paramyxoviridae. Ajá. Es altamente contagioso. Tiene una diseminación por aerosoles de secreción respiratorias infectadas, como toser, estornudar, hablar, y afecta a población susceptible. ¿Cuál es nuestra población susceptible? La población susceptible van a ser los menores de un año. Principalmente de esos de un año, de menores de un año van a ser los menores de 5 meses. El sarampión tiene una evolución en 4 periodos. Vamos a hablar ya de esta parte un poquito más rápido, es nada más un repaso del sarampión. El sarampión tiene una evolución de 4 periodos, que es el periodo de incubación, donde se habla de un periodo de aproximadamente 7 a 21 días con una media de 10 a 14 días. Un periodo prodrómico, donde aparecen los síntomas generales, que es de 3 a 4 días, el periodo exantemático de 4 a 6 días y el periodo de descamación. El periodo prodrómico que les comentaba yo
Dura aproximadamente 4 días y se caracteriza por fiebre, malestar general, secreción nasal o conjuntival, tos e inflamación ganglionar. Aquí es donde aparecen las manchas de Koplik, que es el signo patognomónico del sarampión. Estas manchas de Koplik generalmente se ven más identificadas a nivel del segundo molar superior. Ahí es donde las vamos a ver. Identifiquemos, aquí vienen las lesiones en la fotografía, en mucosa oral, para que esto no se olvide. Si sospechamos, si tenemos un paciente con sospecha, hay que buscar lesiones en cavidad oral. Es el signo patognomónico. Tenemos un periodo exantemático. El periodo exantemático es el exantema morbiliforme que tiene una distribución cefalocaudal confluente. Este va a empezar en región retroauricular y en región facial, que se va a extender hacia tronco y extremidades. Si ustedes observan, muy diferente a cualquier otro exantema, rubiola, varicela, es posible que lo puedan confundir con rubiola. Sin embargo, vuelvo a repetir, aquí el dato patognomónico va a ser las manchas de Koplik. El periodo de descamación, que ahí no lo pusimos en imagen, después de que pasa el exantema, va a aparecer una descamación en piel tipo algodonosa. Ajá. Y ya el diagnóstico del sarampión lo vamos a hacer mediante pruebas de laboratorio. Al respecto, vamos a ver que podemos pedir anticuerpos, una muestra para anticuerpos en suero, que es vamos a tomar en los días, en el inicio del padecimiento, hasta máximo 35 días de iniciado el exantema, enviando el termo para que mantenga una temperatura aproximadamente de 2 a 8 grados. Recién nacidos, por lo menos 200 microlitros. La primer marca del microtainer es suficiente para hacer la prueba en suero para determinación de anticuerpos. Podemos pedir también el hisopado faríngeo, donde este lo vamos a pedir inmediatamente dentro de los primeros 5 días de la aparición del exantema, con un tiempo máximo de envío de la muestra de 48 horas. Hay definiciones operacionales para el diagnóstico de sarampión. Dentro de estos hablamos de caso probable, una persona con fiebre, paciente con fiebre, que tenga exantema maculopapular, más uno de los datos que ya comentamos de síntomas generales, como tos, coriza, conjuntivitis o adenomegalias. Caso confirmado va a ser el caso probable con infección y que aparte tengamos ya demostración por laboratorio asociado epidemiológicamente a otro caso confirmado. Es decir, que ya haya tenido contacto con otro paciente con sarampión. Ahí sí ya sería un caso confirmado. Ya confirmado con laboratorio más el antecedente epidemiológico de contacto. Caso descartado es caso probable. Se descarta infección por laboratorio, además de la evidencia clínica y epidemiológica. Tratamiento de sarampión. No hay un tratamiento antiviral específico. El tratamiento siempre va a ser con medidas generales, esperando que pasen las fases del padecimiento, y el tratamiento de complicaciones. Complicaciones como cuáles puede haber: neumonía, encefalitis, otitis o el croup. Hablando de la neumonía, uno de los gérmenes que más comúnmente se asocia a complicaciones va a ser Staphylococcus aureus. Ya cuando se confirme que el paciente tiene neumonía, siempre pensar en la protección con antibiótico ante la sospecha de una sobreinfección por este germen. Complicaciones tardías, una panencefalitis esclerosante. Es tan importante pensar en que los pacientes con sarampión pueden llegar a tener este tipo de complicaciones y que puede llegar a ser un paciente con degeneración. Es una enfermedad también grave que puede llegar a provocar la muerte. Ya lo veíamos que en Estados Unidos ya hay el reporte de una defunción de un bebé y una defunción en Texas, en México, de un adulto.
Medidas preventivas. Aquí lo principal va a ser la prevención del padecimiento. ¿Cómo vamos a prevenirlo? Con la administración de vacunas. Antes de 1990, todos nada más tenían la primera dosis de triple viral. Todos contaban con una sola dosis. De ahí que todavía existe la duda de que muchos de los pacientes que fueron vacunados antes de 1990, es posible que si no se han actualizado esquemas dentro de las campañas, tengan nada más una sola aplicación, una sola dosis. Una sola dosis tiene una cobertura del 70%. Después de 1990 vino la actualización y para el 2022 ya vino el ajuste de la segunda dosis. Después de 1990 se administra ya la segunda dosis de triple viral a los 6 años de edad y en el 2022 esta dosis que se ponía a los 6 años empezó a pasarse en el esquema a los 8 meses. Actualmente, por la situación epidemiológica, se está reforzando el esquema que sea a los 18 meses. Y en los adultos que solo tenían una dosis de viral, se está recomendando que se administre ya no como tal triple viral, sino la dosis de SR. Esta inmunización hay que hacer hincapié que no se debe aplicar ahorita en mujeres embarazadas. Ajá, aquí estamos en la imagen comentando lo del esquema de aplicación al año de edad y a los 18 meses. Primera dosis al año de edad, segunda dosis a los 18 meses. Previamente solo se aplicaba a los 12 meses y a los 6 años. Y actualmente hay que pensar en cubrir a nuestros adultos vulnerables con esquema incompleto o pacientes con factor de riesgo. Se habla mucho también del factor de riesgo en área médica con manejo de pacientes infectados y con duda de tener la cobertura inmunológica completa. A pesar de la aplicación de vacunas, existe el riesgo de que aún teniendo las dos dosis de vacuna, se habla de que existen pacientes que se han reportado con infección de sarampión. ¿Y esto a qué se debe? Puede ser por una mala aplicación de vacuna o que ciertamente el paciente se encuentre con una inmunosupresión, hablando de los pacientes con VIH o pacientes oncológicos. En cuanto al problema de la tosferina, a diferencia del padecimiento previo, la tosferina no es causada por virus, es causada por una bacteria. La bacteria es Bordetella pertussis, que es un bacilo gram negativo, afecta la vía respiratoria y se contagia a través de secreciones infectadas entre personas, principalmente los más vulnerables, siguen siendo los menores de 1 año, con un periodo de incubación de este padecimiento de igualmente 7 a 10 días y fases en las cuales podemos encontrar el periodo de incubación, el periodo catarral, que dura de 1 a 2 semanas, en donde en el periodo catarral ya van a aparecer síntomas como la rinorrea, los estornudos, la inyección conjuntival, la tos no productiva, el malestar general, la anorexia y la febrícula. La fase paroxística es donde ya empieza el paciente con tos, espasmos, paroxismos, tos repetida, acaban con vómito, es una tos emetizante, cianosante y disneizante. Esta tos puede durar de 2 hasta 4 semanas. Y una fase de convalescencia de los paroxismos entre 3 y 4 semanas. Es decir, si nosotros ya vemos un paciente con una tos que lleva más de 1 mes de evolución, con esquema incompleto de vacunación, eso nos haría pensar ahorita en la actualidad de situación epidemiológica, hay que tomarlo como sospecha. El Centro Mexicano de Vacunología
reporta criterios clínicos de tosferina en niños por grupos de edad, donde los síntomas no van a ser francos como los que acababa yo de comentar. En los menores de 3 meses hay que sospechar de tosferina si el paciente presenta esquema de vacunación incompleto, que no se haya administrado la inmunización de los 2 meses, que presente tos, que presente estridor, puede presentar una tos emetizante, es una tos cianosante, son accesos y en los niños recordemos que hacen algo que presenta el paciente con una tos coqueluchoide, que le decimos una tos quintosa. Puede haber crisis convulsivas si el evento de cianosis e hipoxia es importante y puede haber complicaciones con neumonía por otros gérmenes. El niño de 4 a 9 meses va a presentar la tos paroxística que comentamos, y puede tener un poquito más acentuado el estridor. El paciente de 10 años, ese niño va a tener tos paroxística sin fiebre incluso, donde la tos ya va a ser por arriba de 15 días, y va a haber sobre todo predominio de síntomas en la noche. Diagnóstico de laboratorio de tosferina va a ser mediante el cultivo como tal de Bordetella pertussis en una muestra de hisopado, o determinación de PCR. Asimismo, la determinación de anticuerpos contra la toxina, donde nos dice que un reporte mayor de 70 unidades por mililitro en suero y sin el antecedente de vacunación reciente, al menos en el último año, puede ser positiva. Esto es importante, tenemos que interrogar que el paciente no haya sido vacunado porque la inmunización puede darnos un falso positivo de determinación de anticuerpos. La PCR positiva para Bordetella pertussis es una muestra clínica respiratoria que también nos va a ser de utilidad para el diagnóstico. Tratamientos de la tosferina. El grado de complicación de nuestros pacientes con tosferina va a depender primero de su sistema de vulnerabilidad que tenga el paciente, es decir, si es un paciente sin inmunizaciones, si es un paciente con peso bajo, hablando de niños, un paciente desnutrido, y principalmente entre más temprano empecemos el uso de antimicrobianos, menos riesgo de complicaciones vamos a tener. Los antibióticos más utilizados van a ser actualmente la citromicina y la claritromicina. Previamente se hablaba de eritromicina, sin embargo, eritromicina, en comparación con estos dos macrólidos que menciono, acitromicina es un tratamiento de 3 días y claritromicina es un tratamiento de 7 días. La eritromicina se utilizaba en 14 días y en pacientes que tenían intolerancia o reacciones a macrólidos se podía o se puede, en último de los casos, utilizar como opción el uso de triptófano con sulfametoxazol. Medidas generales, pues ayudar en los accesos de tos. Recordemos que podemos utilizar inhibidores de la tos, un inhibidor de la tos de origen central, cualquier antitusivo de ellos. Y el ambiente húmedo, ¿sí les sirve el ambiente húmedo? Las nebulizaciones, la humidificación de la vía respiratoria, sí sirve. El, el paciente presenta inflamación del todo el árbol bronquial y esa cantidad de secreciones hay que apoyar con la humidificación. La otra situación, el manejo de antipiréticos, si es que presentan fiebre, que hablamos que algunos de estos pacientes pueden ser que presenten fiebre, y principalmente el manejo de complicaciones, las neumonías severas e incluso algunos pacientes que han llegado al uso de ventilación mecánica. Nuevamente, para tratar de evitar la presencia de este padecimiento, pues lo más importante es el uso de
o la implementación de vacunas. En este caso, vigilar por la situación epidemiológica que actualmente estamos viviendo, estamos obligados a que todo paciente con tos y sobre todo con tos paroxística, tenemos que revisar en todos ellos su esquema de inmunizaciones. Tenemos que vigilar que el esquema de inmunizaciones esté completo, ya que el no tener su esquema completo lo hace un paciente sospechoso para el cuadro. La vacuna hexavalente se aplica 2, 4 y 6 meses y una siguiente dosis a los 18 meses. Estas vacunas ya son de tipo acelular, que garantizan en forma indirecta que los esquemas pues traten de completarse. Sin embargo, vemos que aún todavía en nuestro país los esquemas siguen estando incompletos. Antes, cuando se utilizaban las vacunas de tipo celular, era más la presencia de síntomas postvacunales y de ahí el hecho de que la madre dejara de aplicar en los pacientes o de llevar a sus hijos a la aplicación de vacunas. Con la presencia de vacunas acelulares, pues ya se ha visto menos riesgo de efectos colaterales y pues en teoría garantizaríamos que los pacientes estén vacunados. Sin embargo, aún podemos ver que no hay cobertura suficiente de vacunas, por eso los brotes. Después de la vacuna de 18 meses, aplicamos la vacuna DPT a los 4 años y tenemos que aplicar a partir de los 11 años la vacuna DPAT y posterior a ella una revacunación, se habla de una revacunación de cada 10 años, cosa que tenemos que empezar a revisar, que exista esa revacunación cada 10 años. Mujeres embarazadas, ahí, perdón el error, ahí dice embarazada de 20 años, es embarazo detectado a las 20 semanas. A partir de las 20 semanas, todas nuestras embarazadas tienen que estar protegidas. La embarazada no precisamente tiene que esperar esa revacunación cada 10 años. En la embarazada se habla de que se tiene que vacunar cuantas veces se embarace. Si la embarazada presentó en este momento embarazo y en 2 años se vuelve a embarazar, hay que volverla a vacunar. Se tiene que vacunar a las 20 semanas para garantizar una protección inmunológica a su recién nacido. Y esa protección inmunológica habla de cierta protección indirecta aproximadamente hasta el tercer o quinto mes de edad. De ahí que si vamos a las embarazadas, reducimos el riesgo de las mismas. Por el momento, esto es todo lo que les traigo. No sé si haya comentarios. Pueden hacer uso del micrófono si tienen preguntas o escríbanlos a través del chat y les damos lectura. Está una primera pregunta, doctora. ¿Sirven las nebulizaciones? Sí, como habíamos comentado, el ambiente húmedo es de importancia para favorecer el movimiento de las secreciones bronquiales, dado que al haber inflamación del epitelio, hay mayor acúmulo de moco. Entonces hay que humidificar la vía respiratoria. Ajá. Las nebulizaciones es importante que sepamos que pueden ser únicamente con solución fisiológica al 0,9% y de haber una importante cantidad de secreciones, utilizar la percusión pulmonar continua. Aquí no se recomendarían el uso de soluciones hipertónicas al 3%, porque la solución hipertónica exacerba más la tos. Entonces, si estamos hablando de que hay
tos paroxística, esto va a estimularla más. Mm, ¿Alguna otra duda? Estoy Sí, leyendo aquí las preguntas, ¿eh? ajá. Preguntan, ¿la SR se puede aplicar en pacientes que reciben tratamiento con inmunomoduladores? Moduladores, perdón. Inmunomoduladores. Ajá. Esa es una pregunta curiosa. Casualmente, fíjense que se ha visto que algunos pacientes, sobre todo pacientes con tratamiento oncológico, pueden tener reacciones a la inmunoterapia. Sí se administra con precaución y en un momento dado ahí lo que se sugiere es utilizar la gamaglobulina, ajá, cuando el paciente ya tiene el cuadro para acelerar un poquito la recuperación. ¿Alguna otra duda? En experiencia, ¿qué antitusígeno recomienda en caso necesario? Hay un antitusígeno que es la codeína, contiene codeína, es el Codel. Ajá, el Codel es un excelente antitusivo, sin embargo, tiene la desventaja de ser un medicamento controlado. Ese es en receta controlada y otro de los que podemos usar es el Troferit, que es la dropopicina. ¿La vitamina A sí ayuda para el tratamiento del sarampión? Excelente pregunta. El uso de la vitamina A está indicado como coadyuvante para el tratamiento como parte del tratamiento del sarampión. Sí, sí se recomienda. Ok. ¿Podemos observar algún signo radiológico en la tosferina en un inicio o solo ya en la complicación? Inicialmente no vamos a ver la imagen radiológica patognomónica. La imagen radiológica patognomónica que normalmente estamos acostumbrados a buscar es la imagen de corazón peludo. Ajá, todo ese infiltrado le da la apariencia al corazón de tener ese infiltrado alrededor del mismo, como si el corazoncito tuviera ese, ese desprendimiento del infiltrado alrededor del mismo. No se ve en fases iniciales. De hecho, para ser francos, es una imagen patognomónica, sin embargo, no es así como que visible en todos los casos. ¿En tosferina se puede ocupar esteroide vía oral o aerosol? En la tosferina lo ideal es no utilizar los esteroides, porque los esteroides nos van a inmunodeprimir más al paciente. Sí se mencionan en la literatura, en algunas literaturas la mencionan, sin embargo, no está indicado como tal el uso de esteroides. Es más ahí, lo que más nos va a ayudar ahí es tener la información al paciente de cómo va a ser la evolución del padecimiento, cuánto tiempo va a durar la tos y vigilar la presencia de complicaciones que ya comentamos y que para evitar estas, pues va a depender de el uso de antibióticos a tiempo temprano. Ahí más es el uso de antibióticos. Ok. Otra pregunta, ¿expectorante también se puede utilizar? ¿Cuál recomienda en los pacientes pediátricos? Expectorante, más que el expectorante, utilizar el ambiente húmedo, como decíamos, la nebulización puede ser simple con el ambiente húmedo, la nebulización con solución fisiológica y si llegáramos a utilizar un expectorante, la bromentina con la codeína es la combinación del Codel, del medicamento que les mencionaba, pero es medicamento controlado por la codeína. Quien tiene la facilidad de tener recetas controladas es un excelente antitusivo, es de los más recomendados para el control de la tos.
Gracias, doctora. La Hay otra. codeína, Ujú. Sí, sí. se habla de que en menores de por arriba de 5 años, de 6 a 12 años, la podemos utilizar a 5 mililitros por kilo y por arriba de 12 años, 10 mililitros por kilo cada 8 horas. Excelente antitusivo. Son niños que hasta el familiar te dice, durmió excelente, ¿no? Pero vuelvo a repetir, son medicamentos eh, controlados por la codeína. Ese tiene la bromexina y tiene la codeína. Es bromexina más codeína. Ajá, antitusivo y mucolítico. Preguntan la dosis de la dropopicina. Ajá, dropopicina. Ajá, niños mayores de 2 años, perdón, niños menores de preferencia no utilizarlo y en niños mayores de 2 años vamos a utilizar de 2 a 5 años y podemos utilizar los 5 mililitros por kilo cada 8 horas. Por arriba de 5 años ya se pueden utilizar hasta 7,5 mililitros cada 8 horas. Principalmente, sí les digo aquí, humidificar la vía respiratoria. La vía respiratoria es básica, humidificarla y la palmopercusión continua. Palmopercusión continua, ¿qué quiere decir? Vibratoria, no es así como que en pausitas, como estábamos acostumbrados a dar la palmada pausada, es una vibración continua. Vibración continua manual, no con los chalecos vibratorios. Existen unos chalecos vibratorios que se usan en inhaloterapia. Esos chalecos generalmente no, porque a veces la vibración puede ser tan marcada que sí tiende a generar hemorragias pulmonares, ¿no? En algunos pacientes. Principalmente eso, pero sí utilizar un antitusivo para que nos inhiba la tos a nivel central. Comentan, hay una combinación de levodopa con bromexina. La marca es Dalvear. ¿A partir de qué edad la podríamos usar? Por arriba de 2 años ya se puede utilizar. Aunque voy a decirles, mencionan mucho esta parte de lo mucolítico en la experiencia y en lo que se refiere a la literatura. A veces tiene riesgos, beneficios el utilizar un mucolítico. Es mejor utilizar un antitusivo para inhibir la tos de origen central que un mucolítico como tal, porque el mucolítico, ¿cuál es el mejor mucolítico que tenemos? El agua. Entonces, es un paciente al cual le vamos a indicar consumo de líquidos abundantes. El utilizar a veces bromexina o ese tipo de mucolíticos, a veces lo que hacen es generar más desprendimiento de moco y que el moco esté ahí permaneciendo en la vía respiratoria, en el árbol bronquial, y si no lo pueden sacar porque no haya palmopercusión o movimiento de las secreciones, ahí lo que va a pasar es que el paciente todavía va a toser más por la presencia de la secreción en el árbol bronquial. Entonces, lo ideal es que en forma natural el mucolítico pues sea con abundantes líquidos. Y también para evitar un poquito más de efectos colaterales, ¿no? De los mismos. Hay una pregunta acá. En el punto del personal de salud que está en contacto con pacientes, ¿la vacuna es recomendable? Sí, de hecho, la vacuna, ahorita que estamos en la situación epidemiológica actual, se habla de que todos nosotros que estamos en contacto con pacientes eh, eh, con infección o aún sin infección, que estamos ante ese riesgo, hay que actualizar nuestros esquemas de vacunación. Como ya comentaba en el esquema, la triple viral, si estamos ante la duda de que no tuvimos la triple viral, solo una dosis, pues hay que ponerlo en la SR. Muchos comentaba yo que los que fuimos vacunados antes del 90, posible que solo tengamos la primera dosis. Y la segunda, pues solamente sabrá Dios si nos la pusieron o no. Y ante esa duda, pues hay que ponernos la SR, sobre todo si somos personal
que estamos en contacto con pacientes. Después de fechas, lo más probable es que sí, si nuestra mamá nos llevó, es posible que sí tengamos las 2 inmunizaciones. Y lo que comentaba yo en nenes ya actualmente, ya no esperar a que tenga los 6 años, ya, si ya el niño ya debió de haberse puesto en ese niño ya la segunda dosis a los 18 meses de la SR. Y hablando de la prevención para la tosferina, ahí todos tenemos que estarnos revacunando cada 10 años. Sería lo ideal adquirir esa vacuna cada 10 años. Sobre todo si estamos ante vulnerabilidad, como somos sector salud, estamos en contacto con pacientes y ante esta situación epidemiológica actual. Si no estuviera la situación epidemiológica actual, posiblemente podríamos pensar que esta vacunación podría ser a pacientes, se decía, mayores de 60 años, ajá, o pacientes netamente vulnerables, ¿no? Comentan acá también, existe literatura que menciona el uso de ribavirina e interferón alfa. ¿En qué casos tiene indicación? Ribavirina, interferón, pues vamos, como toda enfermedad viral, siempre se va a utilizar más en los pacientes que tengan alta vulnerabilidad y riesgo de complicación. Hablamos de los pacientes que están más inmunocomprometidos o que ya fueron detectados en forma ya tardía con cierto grado ya de complicaciones, sobre todo si estamos con un paciente con sarampión más neumonía, ese paciente seguramente va a complicarse aún más, ¿no? Gracias, doctora. ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿Un paciente que ya tuvo tosferina puede enfermar otra vez? Un paciente que tuvo tosferina, en teoría, queda cierta memoria inmunológica. Entonces, esa memoria inmunológica protege como lo mismo que hace una vacuna celular, ¿no? Protege cierto tiempo. No puede tener como tal una inmunidad eh, para toda la vida. Algunas literaturas mencionan esa parte de que paciente que se infecta con tosferina ya no le vuelve a dar, pero sí hemos visto que tiene el riesgo de adquirir nuevamente infección. Sí puede haber por Bordetella pertussis, pero en teoría ya no va a manifestarse de la misma forma o puede ser con síntomas más leves. No es una inmunidad total. En teoría se hablaba de que esa ya te generaba una inmunidad permanente, pero no estamos viendo que si así fuera, la vacuna aún con la aplicación de vacunas hay que estar revacunando cada 10 años. Lo que sí es cierto depende del grado, de la edad en la que le haya dado al paciente tosferina, va a ser el grado de inmunidad que va a tener. No es lo mismo que tenga tosferina un niño a un paciente adulto, por ejemplo, ¿no? Donde la inmunidad a lo mejor va a ser diferente. Hay otra pregunta acá. En tosferina, un paciente que llega a urgencias con la tos con gallo característico, que lleva a pausas respiratorias de primera instancia, ¿sería la nebulización o solo oxígeno? Un paciente que llega con tos, Con tos, ajá, que lleva a pausas respiratorias de primera instancia, ¿sería la nebulización o únicamente oxígeno? de primera instancia, ese niño le ponemos oxígeno, ajá, porque vamos a ver, vamos a medir su oximetría. Sí pongo ambiente húmedo, pero ante esta situación epidemiológica que estamos viviendo, interrogo al familiar y si el familiar me dice que el paciente no ha sido vacunado, mi sospecha es mayor y yo iniciaría tratamiento antimicrobiano
lo más pronto posible para evitar complicación en el paciente. Ahora, ahorita que está diciendo de las nebulizaciones, es importante diferenciar. Ahí está hablando de una nebulización. Si mi nebulización va a ser con un compresor, no tiene caso. En este caso de la llegada a urgencias. Si va a llegar y el paciente, si me preguntan, ¿le pongo oxígeno o le pongo la nebulización? Si la nebulización, si mi paciente llega desaturando, ahí le voy a poner oxígeno. Y si quiero aplicar las dos cosas, voy a poner oxígeno y nebulización con oxígeno, no nebulización con compresor. Porque ahí a lo mejor para calmar el acceso de tos que lleva en ese momento y disminuir un poco la sintomatología, pongo al paciente en oxígeno, pero al mismo tiempo lo estoy nebulizando con oxígeno, no con el compresor. Muchas veces el compresor, el nebulizador, me genera más acceso de tos si el paciente llega en una etapa ya con espasmo, con cianosis y con desaturación y ya datos de neumonía como tal. Ya no hay más preguntas, doctora. Le mandan felicitaciones, le mandan abrazos, la felicitan por una excelente ponencia. Muchas Muchas gracias. felicitaciones. Muchas gracias. La verdad, un honor y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes, aquí intercambiando conocimientos, retroalimentándonos, porque esto es una retroalimentación. Muchas de las preguntas que realmente están haciendo, me da la impresión de que muchos ya han también estado actualizándose ya con la cuestión esta de la OPS y todo el curso que ya nos estamos empapando ahí de capacitación para el tratamiento, ¿no? Y la detección de los pacientes. Es importante que todos nos preparemos y principalmente ver, eh, pues que es un padecimiento que pensábamos que ya no iba a volver y sin embargo volvió a regresar, ¿no? Precisamente por la falta de cultura inmunológica. Así es, doctora. Pues no queda más que agradecerle su enorme, su enorme tiempo aquí que nos brindó, sus conocimientos, siempre encantados de la vida. Muchos de nosotros como médicos familiares rotamos con usted en su servicio. Entonces, más que felices de volver a escuchar una sesión con usted. Sabemos de la practicidad con las que nos ha explicado y la felicito porque continúa con ese mismo amor a la enseñanza. Muchísimas gracias a nombre de la Asociación Oaxaqueña de Especialistas en Medicina Familiar, que por cierto también tenemos especialistas en salud del niño y el adulto y medicina integrada. Entonces, estamos con una variedad de médicos de primer contacto que le estamos infinitamente agradecidos, doctora. Le Muchas haremos gracias llegar a de manera ustedes. personal su constancia. Muchísimas gracias. También la sesión, cabe recordar que está grabada para poderla compartir. Sabemos que muchos tuvieron problemas en entradas y salidas por nuestra red, que está prácticamente en todo el país. Entonces vamos a subir a nuestra página o nuestro canal de YouTube la sesión para que podamos reforzar el conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Violeta. Gracias a ustedes, un gusto. Excelente noche. Gracias igualmente. Buenas noches a todos. Buenas noches.